derecho de propiedad privada. Es un derecho real que tiene que como característica principal sobre una cosa corporal o incorporal que faculta a su titular para poder ejercer una actividad estipuladas en la ley como son usar, gozar, explorar y disponer de ella. Tenemos la capacidad de uso. Con respecto a este término, el Código Civil nos dice lo siguiente: el derecho de uso es un derecho de uso real que consiste generalmente en la facultad de usar una parte limitada de las partes limitadas y productos de una cosa. Se refiere a una casa y ya la utilidad de morar en ella, esto pues se llama derecho de habitación. Tenemos también la capacidad de goce. Esto es la capacidad para ejercer los derechos del Código Civil. En su artículo 1502 nos define lo siguiente. Primero, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Explotar. La ley en este término declaró inexequible la palabra arbitrariedad, debido a que en algunas ocasiones fue utilizada en contra de la ley. Tenemos que es derecho ajeno, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales ecológicas que les son propias. En este contexto se debe tener en cuenta que el derecho a la propiedad debe cumplir con una de las características que son las siguientes. Primero, es un derecho pleno, como ya lo habíamos dicho anteriormente, proporciona al propietario la capacidad de disponer de dicho bien, tomándose las atribuciones que se encuentren dentro del marco legal vigente. En segundo lugar, tenemos que es un derecho exclusivo, dado que el propietario tiene pues la facultad para conceder la capacidad de quien pueda ser parte de las decisiones que se tomen si lo ve necesario. Tercero, es un derecho perpetuo, porque este derecho no se extingue por la no utilización de este. Cuarto, es un derecho autónomo al no depender de un derecho de goce. Y quinto, es un derecho irrevocable, porque la pérdida o la extinción se da por la decisión autónoma de su propietario y no de las pretensiones de un tercero. Sexto, es un derecho real, ya que por medio del poder jurídico se le da la capacidad de goce de la propiedad y por esa razón no puede ser irrespetado por terceros. Enajenación de bienes, prohibiciones, sistema de parques nacionales. Se convierte en un límite al ejercicio de la propiedad privada en cuanto a que las áreas que se reservan no solo comprenden terrenos estatales, sino de propiedad particular. En estas ocasiones, la propiedad privada está restringida a ciertas actividades que no estén en contra de lo que estipula el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia. Baldíos. En caso de los baldíos a desplazamiento, los institutos departamentales o municipales emitirán unos decretos, los cuales pondrán en aviso que dichas propiedades, las cuales se encuentran desocupadas, la enajenación quedará prohibida. Patrimonio cultural de la nación y patrimonio cultural de iglesias y confesiones religiosas. En el caso del patrimonio cultural de la nación y las iglesias y confeccionaria religiosa, en caso de que el Estado necesite hacer posesión de un templo religioso, estas propiedades deberán tomar una decisión que se encuentra a favor de la nación. Así contribuirá al bienestar de la sociedad. De igual manera habrá una determinada limitación.
en las áreas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, en las cuales se pretende garantizar el derecho a la cultura, dejando bajo el interés particular los atributos de uso y goce. Demanda de inconstitucionalidad contra la inexequibilidad del artículo 13 de la Ley 2A de 1959, por la cual el legislador determina las limitaciones de ciertas áreas, las cuales a partir de la declaratoria pasarán a ser parte de reservas naturales. En este caso, dichas propiedades van a estar sometidas a gravámenes, los cuales van a estar estipulados en el Código Nacional de Recursos Naturales. En este contexto, y teniendo en cuenta lo siguiente, la Corte declara que con dicha exequibilidad, dicha declaratoria, no prohíbe la enajenación de los bienes privados. Lo que busca con dichas delimitaciones hacia las áreas es lo siguiente, es preservar las reservas naturales que contribuyen a la socialización de los seres humanos y de esa manera proteger los recursos naturales para las futuras generaciones. Vamos a hablar del problema jurídico. El segundo punto que me corresponde es el problema jurídico, y en este contexto tenemos que hablar de que el problema es el siguiente: sí o no es inconstitucional o inexequible la venta de tierras. Vamos a hablar en este caso que podemos decir que la Corte no está negando la enajenación de bienes. Simplemente lo que habíamos mencionado anteriormente es proteger los recursos naturales para así evitar diferentes problemas ambientales y también ayudar a la preservación de flora y fauna del país. Consideraciones de la Corte Constitucional. Derecho a la propiedad privada y su función ecológicamente en el Estado social de derecho. Bueno, la propiedad privada pasó de ser un derecho absoluto a convertirse en un derecho relativo y susceptible de limitaciones y restricciones. Cuando el legislador así lo determine o cuando mire que la propiedad se está saliendo del ordenamiento jurídico colombiano. Esto pues es en aras de hacer efectivo los intereses públicos y sociales que priman en la sociedad. Del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, la Corte Constitucional ha admitido que no se desconoce el citado núcleo esencial cuando se imponen por el legislador. Prohibiciones temporales de enajenación sobre algunos bienes o, en ciertos casos, limitaciones por corto tiempo o por extensos periodos de tiempo. Siempre y cuando esto está que se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior orientado a satisfacer los fines esenciales del Estado social de derecho, mantienen a salvo los atributos de uso, goce y explotación que le permitan a su titular, de acuerdo con las limitaciones previstas por el legislador, y que se encuentren dentro del ordenamiento jurídico. Obtener algún tipo de utilidad económica que justifique la presencia de un interés privado de la propiedad.